Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí, en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. A disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre, instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua. Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande para todos y especialmente para nuestro invitado, que es Rodrigo Goldberg. Y voy a tratar de decir su segundo apellido. Él me va a corregir. Mierzejewski. ¿Por ahí? Ahí, sí. Cerca estuve. Mierzejewski, hombre, Mierzejewski. Por ahí. Sí. Dígale polaco mejor. Más fácil, ¿cierto? Le presento Rodrigo a don Carlos Gustavo Lillo también y don Patricio Leal. Con mucho gusto. Encantado de verlo. Gran invitado. Queremos saludarlo afectuosamente porque usted estuvo aquí en nuestra zona. Sabemos que se inició en Universidad de Chile a los 11 años, ¿verdad? Que llegó a préstamo a Santiago Wander en 1992 junto a Mauricio Illesca y Tapia. No me acuerdo del nombre de Tapia, era uno colorín, me acuerdo. Sí, pero Ramón vino después. Ramón Tapia, sí, estuvo poquito tiempo. Claro. Y también llegó también Ovalle, que de Católica, y César Marín. El Fito. Marín, que también era muy buen jugador. Sí, bueno, hizo 11 goles en Estados Unidos. Claro, 11 goles, sí. Así que ahí lo tenemos en una formación de Santiago Wanderers. Sí. Y también en 1994 vuelve a la Universidad de Chile, donde se dupla con Marcelo Sala. Después viaja a Israel, al club Maccabi Tel Aviv, vuelve a Chile a jugar por la Universidad Católica, después vuelve nuevamente a Israel. Y finalmente el año 2005 está en Santiago Morning, donde sale campeón y sube a primera división. Después, cuando ya deja el fútbol, estudió ingeniería civil y en este momento usted es ingeniero civil industrial, ¿verdad? Así es. Felicitaciones. Y también se desempeña como de la Universidad San Sebastián y se desempeña como panelista en TNT Sport. Y también una beta nueva, que yo no se la conocía, comentarista de automovilismo, que lo he visto yo. ¿Y eso del automovilismo es nuevo? ¿O siempre le ha gustado este tema del automovilismo?
A ver, yo soy fan de la Fórmula 1 desde los tiempos que las carreras las transmitía, estoy hablando a principios de los 80, las transmitía UCB, imagínate. Ya. Estoy hablando del 78, 77, por ahí. ¿La transmitió UCB? Claro, la transmitía Yo era el UCB. director, pues. ¿Verdad? Yo era el director. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y ahí las veía con mi papá. Y después fue pasando a otros canales. Se veía, a veces hubo años que se transmitía 1 o 2 carreras nada más, que lo transmitía TVN, si no me recuerdo, después Chilevisión, que en ese tiempo era RTU. Pero siempre me gustó la Fórmula 1, en general el deporte motor, pero bueno, pasó que el 2023 en la radio de pura casualidad, se cayó una nota, entonces dijeron ya, pucha, hablemos de esto otro, y justo ese fin de semana empezaba el campeonato de Fórmula 1, y yo le dije, oye, si querís yo te relleno 5 minutos con Fórmula 1. ¿En serio? Sí, obvio, sí. Me puedo hablar 10, 15, lo que queráis. Ya, pues me dijeron. Y me largué con un informe, lo hice rápidamente, por lo que ya se venía, aparte que yo ya sabía todos los temas. Y ahí quedaron como plop, como diciendo, ¿y esto por qué lo sabía? Sino que siempre lo supe, lo que pasa es que ustedes no sabían. Y claro, cuando llegué al canal, les dije, yo empecé con que podríamos hacer alguna cápsula, alguna cosa. Empezamos muy de a poquitito, y este año el canal compró los derechos del rally, del Copec Rally Móvil. Así que no era mi especialidad el rally en sí, pero empecé a estudiar, a prepararme, y ya llevo toda la temporada cubriendo la fecha mundial. De hecho, esta semana nos vamos a Aysén a cubrir la penúltima fecha, y para mí ha sido extraordinario. Yo lo paso muy bien cubriendo, digamos, el área rally, que es un área distinta, pero a mí me encanta. Me gusta mucho poder hacer cosas nuevas, no siendo mi especialidad, pero me gusta mucho y le dedico harto estudio, harto tiempo. Oiga, Patricio, y usted que siguió cuando llegó Rodrigo a Santiago Wanderers, ahí lo tiene. Sí, Rodrigo, a ver, partamos por un poco de lo que significó su paso por Wanderers en una etapa en que la institución Caturra cumplía 100 años de existencia, y que usted, entre los técnicos que tuvo acá, uno de ellos fue Elías Figueroa. Así es. Entonces, me gustaría que hiciera ahí un flashback y repasara un poco ¿qué encontró en Valparaíso? ¿Por qué decidió venir a Valparaíso? ¿Y qué encontró acá? ¿Cómo era el Wanderers de esos años? Yo todavía tengo como usó la palabra flashback, y eso es lo que me pasa cuando yo me acuerdo de Wanderers. Yo imágenes que tengo súper metidas aquí en mi cabeza. Tengo el primer gol que hice por Wanderers, me acuerdo de los viajes, me acuerdo de ese 15 de agosto del 92, donde nos tocó jugar en Puerto Montt con un viento y una lluvia torrencial espantosa. Partimos 2-0, que eran los 100 años. Claro. Y yo me acuerdo que iba llegando al estadio y decía, onda, son 100 años, esta cuestión es como... es súper potente, como... O sea, ¿cuántas veces puedes estar tú en la historia de un club que cumple 100 años? Sí. ¿Cuántas veces te puede tocar? Y nos tocó a nosotros, y para mí era un motivo de mucho orgullo. A ver, la historia con Wanderers se partió porque en la U estaba Arturo Salán, no me tenía considerado, y en ese momento aparece un dirigente y me dice, oye, parece que te quieren en Wanderers. Y yo fui a una reunión en su oficina, ahí en el centro, en la Estación Central, don Juan Numi, y me citan a mí y al Bototo. Y yo me acuerdo que
ni siquiera me cuenta. Yo estaba en la universidad hace tiempo, yo estaba estudiando construcción civil, estaba en segundo más o menos, sí, un poquito avanzado el segundo año, y me dicen, bueno, está esta posibilidad, y yo, me pasaron varias cosas por la mente, pero la primera fue, no, yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Yo le dije al Bototo, que el Bototo es como mi hermano, y le dije, bueno, yo me voy. Y me dice, oye, pero tenemos que conversar las condiciones. Sí, le dije, pero yo me voy. Así que le dije que sí. No habíamos hablado de plata, de nada, ni de dónde íbamos a vivir, ni una cuestión. Pero le dije, sí, vamos. Y a los 2 minutos el Bototo dice, ya, yo también. Pues de verdad, y ahí nos dijeron, mira, van a ganar esto, y les van a pasar un departamento, y esto, y todo otro, y ahí dijeron, ya, ahí bueno, nos arreglamos, pero vamos a jugar. Estoy chato de no jugar. Así es que, bueno, llegamos, y yo creo que una de las grandes cosas que encontramos, nosotros veníamos de la U, de esta U que estaba renaciendo, de la U del 92, 93, que venía renaciendo con Arturo Salá, con el doctor Orozco, que en paz descanse, gente súper profesional. Y cuando llegamos a Valparaíso, vimos todas las precariedades que tenía el club. Sí. Pero para nosotros no era algo raro. Nosotros veníamos digamos, los años anteriores de la U no eran tan distintos. Me acuerdo que entrenábamos en el cabezal que da, digamos, atrás del Arco Norte. A veces no teníamos dónde entrenar y teníamos que entrenar en el Alejo Barrio. Entonces, todas esas cosas para mí que digamos, que pudiesen haber significado un golpe muy fuerte en cuanto a la diferencia entre la U y Wander, pero para nosotros era como, si esta cuestión ya la habíamos visto en la U también en su época, donde pasamos hartos apremios, donde no se pagaba, Entonces, para mí fue una cuestión bien habitual, pero la gran diferencia es que ahí jugamos. Claro. Llegaba el fin de semana, yo veía la lista y era titular, y era considerado, y la gente nos quería porque en el fondo dijeron, pucha, estos vinieron de un club grande, vinieron entre comillas, a quemarse. Me acuerdo que hay unos amigos que decían, llegaron a ustedes a quemarse acá. De quemarse nada, era una oportunidad que nosotros estábamos buscando. Entonces, yo diría que se juntaron el hambre y las ganas de comer y listo, y dijimos ya, vamos. Así que fueron 2 años distintos. El 93 fue muy distinto, con un poco más de recursos, con Elías como entrenador. Se trajeron jugadores como el Negro Campillay, que venía de Iquique, Franklin Lobo, pero bueno, lamentablemente no lo logramos. Pero para mí el 92 fue muy significativo, fue como para mí un año muy especial, muy especial, porque éramos poquitos, éramos jugadores profesionales, entre comillas, pero nosotros estamos debutando también, habíamos debutado en la U, pero teníamos poco bagaje, y éramos, no sé, 13, 14 profesionales, y el resto eran juveniles, cabros, el Gillo Retamales, Juan Halliburton, de los que me acuerdo en este minuto, no, éramos poquitos, entonces había que hacerle el peso con todo, no nos sobraba nada, y yo creo que eso también generó un vínculo con la gente, un vínculo con el club, nosotros también que nos encariñamos mucho con Wander, y nació así una relación que es, por lo menos de mi parte, continúa hasta el día de hoy. Yo quiero también recordarles que Viña Bus es la empresa que transporta a toda la comunidad de Viña del Mar y Valparaíso desde las partes altas hasta el centro de la ciudad y viceversa. Viña Bus es una empresa que cumple diariamente con su rol social. Carlos Gustavo. Oye, Rodrigo, bueno, uno en la reminiscencia, nuevamente, como decía, con flashback, Patricio, ubica ciertas imágenes de varios partidos donde un mundo que atravesaba por momentos delicadísimos en la parte económica, no había insumos, era bien precario, como ustedes citaron delante. Pero la pregunta mía, o inquietud, mejor dicho, es decir que tú ya llegaste obviamente al momento del retiro, y cuando tú miras para atrás, tú te preguntaste, en el sentido de decir,
¿qué me faltó para haber llegado un poco más lejos? Sí, seguro. Yo creo que me faltó... me faltó haberme entrenado de una manera distinta, haber considerado otros factores, como por ejemplo un entrenamiento mental distinto, haber trabajado con un coach o una coach o un psicólogo, psicóloga, haber hecho trabajo específico de delantero. Sí, yo creo que me faltaron muchas cosas que son responsabilidad mía nomás, no hay a quien achacársela. Sí, porque las lesiones que son desgraciadas, nunca quiere uno que le pasen, pero en general fueron lesiones que fueron tratadas en su tiempo, en su momento, y tuvieron su impacto, pero yo no diría que las lesiones fueron un tema recurrente. Fueron 2 lesiones graves, claro, cuando te cortas el ligamento es súper serio, pero de lo que a mí me compete, yo creo que tiene que haber sido un sistema de entrenamiento distinto. En ese minuto no lo supe entender, no lo supe buscar tampoco, y la carrera se pasa y después, y yo creo que yo diría que uno de mis mejores momentos fue después de los 30 años, cuando estaba jugando en Israel. Ahí estaba con un nivel de confianza único. Todos los goles que me perdía en Chile los hice todos allá, jugando en una posición que no había jugado antes yo. Así que fue como... Y ahí, bueno, precisamente, trabajé con un psicólogo deportivo, trabajé con diferentes profesionales, y creo que eso debía haberlo hecho mucho antes. Debería haberlo hecho, no sé, a los 20, 19, y no lo hice. Lamentablemente, entre ignorante y poco preparado, no lo hice. Después me di cuenta que lo tendría que haber hecho, pero ya era tarde. Sí, claro. Oiga, Rodrigo, y a propósito de estos recursos humanos que usted alude, como el psicólogo, ¿verdad? Coach, otro tipo de coach, todo ese tipo de implementación la ha tenido esta sub-20 durante especialmente los últimos 2 años. Y no ha rendido, ¿eh? A pesar de todo eso, esta selección no ha rendido y ha sufrido bastantes críticas. Incluso, o sea, incluso voy a citar una que la ha dicho hoy día Arturo Vidal, que le consultan sobre esta selección, si le gusta o no le gusta. Entonces Arturo dijo, no me gusta, Chile, esta selección no juega nada, ¿ya? Hay que tener, con esto fue bastante duro, dijo, hay que tener un técnico que sepa. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Por un lado, y segundo, ¿qué le ha parecido esta selección también? A ver, primero contestando la pregunta, no me ha gustado nada. No. Hay cosas interesantes, sí. Hay un par de jugadores por ahí que uno dice, pucha, por aquí hay algo. Pero primero decir que el Nico no sirve no me parece justo. Tengo el temor, y está ocurriendo, tengo el temor que hoy el foco se está poniendo solamente en los entrenadores. Fue Córdoba, fue Gareca, fue Berizzo, fue Rueda, fueron todos. Pero resulta que hay una cuestión que es indesmentible, y es que cada día tenemos menos cantidad de jugadores de alto nivel competitivo. Entonces, hoy día estamos viviendo más bien las consecuencias de malas decisiones que se tomaron en los últimos 10 años. O sea, si nosotros creemos, o mejor dicho, hagamos el ejercicio, saquemos a Córdoba, traigamos a Guardiola, ¿ustedes creen que va a haber un cambio sustantivo? ¿Van a aparecer más jugadores? Yo creo que no. Entonces, si nosotros como fútbol, como competencia local, no tenemos la suficiente competitividad, nuestro campeonato de inferiores no sube su nivel,
Los jugadores no salen a competir. El otro día estaba viendo, Chile, esta selección chilena previo al Mundial tuvo 4 partidos. Y en total creo que fueron de los partidos preparatorios, fueron 12 en total, considerando algunos a puerta cerrada y en Pinto Durán. Japón empezó a jugar hace 2 años. 2 años que lleva haciendo partidos preparatorios con esta selección. La que enfrentamos. Rodrigo, perdón, Entonces, te hago una consulta. ¿No te hace ruido la cantidad de extranjeros que tienen los equipos Totalmente. de primera, lo cual Totalmente. están poniendo los jóvenes? pero absolutamente. Eso es una brutalidad. Es una brutalidad tener 5+1. O sea, no tiene por dónde. No se sostiene. Claro, financieramente se sostiene porque para muchos, en esta cuestión de la triangulación de jugadores y de los equipos que tienen, de los representantes que tienen clubes, pasa que te quedas, que les sale mucho más barato traer un jugador que formar uno. Entonces, insisto, yo creo que aquí lo que estamos viendo, o lo que estamos viviendo, es la consecuencia de malas decisiones durante muchos años, no de ahora, de muchos años. Incluso me atrevería a decir pre-pandemia, que la pandemia fue también un golpe duro. En la pandemia se perdió una generación casi completa. La generación 2000, que era la que tenía que subir ese año, esa generación se perdió prácticamente. Entonces, tengo el miedo de que cuando termine este mundial, de nuevo la cuestión sea, es que es culpa de Córdoba. Y así como fue culpa de Córdoba, que obviamente que ha cometido errores, antes fue la culpa de Gareca, que también tuvo sus errores, y nos centramos en las puras cabezas. No, cortemos el entrenador. Y no vamos al centro del asunto, que es la formación de jugadores y su escasa competitividad. No, lamentablemente es una realidad y nos está pegando, pero durísimo. Patricio. Sí, siguiendo con el tema, Rodrigo, ya haciendo un paralelo respecto de su trayectoria como futbolista, usted era un jugador rápido, potente, a lo mejor no muy habilidoso con la pelota en los pies, pero tenía lo que le gusta a los guanderinos, que es la sangre, el corazón, dejar todo en la cancha. ¿Está de acuerdo con que Nicolás haya centrado las discusiones sobre la métrica de lo que significa que a lo mejor él piensa que el fútbol es una ciencia exacta, lo que obviamente está muy lejos de la realidad, pero comparado con lo que usted hacía en su época, estamos hablando de comienzo de los 90, ¿ha cambiado el futbolista físicamente, el chileno, el que pueda llegar a estos niveles? Absolutamente, ha cambiado mucho. Mucho. Hoy es indispensable que el jugador sea prácticamente un atleta. Yo me acuerdo que una vez en la despedida de Diego Rivarola, y jugábamos ex-jugadores de la U contra la U de San Paoli, y me acuerdo que entro a la cancha. Yo obviamente siempre veía los partidos de arriba, ¿no? Y cuando entro a la cancha y veo a los jugadores, me acuerdo haber visto a Cereceda, estaba Guillermo Marino, y todos, me sorprendió lo atlético que eran. O sea, me sorprendió, eran todos flacos, fibrosos, tú veías las piernas marcadas, los músculos se le marcaban en la camiseta, y decía, estos gallos que son, era totalmente diferente a nuestra época. Totalmente diferente. En nuestra época era muy raro ver un jugador así. De hecho, ¿cuántas veces vimos jugadores pasados de peso? Claro. En los partidos. Y estos no. Hoy día son atletas que se cuidan mucho, que se cuidan lo que comen. No todos, obviamente, siempre hay excepciones, pero sí que se miden todo lo que consumen, esto. Pero falta lo otro. Falta, creo yo, muchas veces. Yo creo que en algunos casos falta un poquito de hambre también. Falta un poquito de conformidad con un buen contrato. Y claro, de repente, hoy día no sé cómo está tan, por ejemplo, en Primera B, no sé cuál es la realidad del promedio de sueldo, pero
de repente un cabro que estaba ganando 30 lucas, que le pasaron un poco de ayuda social para la micro, y de repente firma un contrato de 500, 600 lucas, pucha, cabrón. Y muchas veces y a mí me tocó verlo, de repente llegan al otro día con el pelo pintado y con jeans nuevos y la cuestión, y en nuestro tiempo nosotros, ¿qué posibilidades teníamos de ver fútbol extranjero? Nada, cero. Yo cuando era chico, mi sueño siempre fue jugar en la U. Yo quería jugar en la U, era mi sueño, el único sueño que tenía en la vida. Hoy día ustedes le preguntan a un cabro de 12, 13 años dónde quiere jugar, en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Barcelona, en el PSG, y cuando le dicen, oye, ¿no queréis jugar en la U, en Colo-Colo? Ah, sí, claro, sí, pero no lo tienen en su mente, y ellos miran para afuera, y como ven que las posibilidades están... Es un escalafón nomás. Claro, cuando como dicen, ah, sí, no, sí, mire, voy a jugar un tiempo en Chile y de ahí me voy. Y no cachan que la diferencia que para salir de Chile cuesta mucho, cuesta un montón. Y si acá eres figura, que se ha dado mucho que de repente hay cabros que les va muy bien acá en Chile, pero cuando llegas afuera no eres nadie. Afuera eres así como, bueno, qué bueno que saliste de Chile, pero compadre, aquí hay 20 como usted. Y eso no se dan cuenta. Rodrigo, hay algunos que sostienen, sí, hay algunos que sostienen que debes traer jugadores para tu sistema, para el sistema que tiene el técnico. Y hay otros técnicos que bajan la cabeza, ¿ya? Y traen jugadores que le traen los representantes. Entonces ahí se produce un problema, ¿verdad? Que al final no hay un buen rendimiento ni se llega a un juego colectivo acorde. Uh-huh. Es que hay un dicho que me lo dijo un entrenador hace muchos años. Decía, entrenador pobre, pobre entrenador. Porque un entrenador que quiere... El ideal sería que llegaran los jugadores que... Yo, por ejemplo, yo personalmente, yo soy enemigo que los técnicos traigan jugadores. Soy enemigo de eso. Pero sí tiene que haber un diseño de decir, a ver, estos jugadores son para este club, como se hace en muchas partes del fútbol desarrollado, y por tanto los entrenadores también tienen su perfil para ciertos clubes. Y ahí el gerente deportivo, quien sea, tiene que hacer ese match. Pero la realidad te dice otra cosa. La realidad te dice que no, a veces ese tipo de proceso es inabarcable, es imposible. Por las presiones, por los dueños, por la gente que tienes arriba, porque la gente que toma decisiones muchas veces no las toma mirando la calculadora y no el fondo deportivo. Entonces, efectivamente, como usted dice, sería el ideal. Pero eso no siempre coincide la necesidad, las ganas, con la intención real de hacer las cosas así. Sí. Rodrigo, vamos a ir a la pausa comercial, pero antes quiero invitarlo, cuando usted venga a Viña del Mar, venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería, en plata y cobre. Souvenir de la isla de Pascua. ¿Dónde queda esto? La Feria de Artesanía Latinoamericana, que está en la calle Valparaíso de Viña del Mar, Avenida Valparaíso 362. Rodrigo, vamos a ir a una pausa comercial y después seguimos con esta interesante conversación. Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar, a disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de
alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viñabus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre, instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua. Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar. Muy bien, estamos de vuelta, estamos conversando con nuestro invitado Rodrigo Goldberg, con Carlos Gustavo Lillo y don Patricio Leal. Rodrigo, usted estuvo en el partido de Santiago Wanderers, o Santiago Morning con Santiago Wanderers, ¿eh? Así es. Lo estuvo comentando. ¿Cuál es su diagnóstico? Porque usted también hace bastante comentarios de encuentros de ascenso. O sea, en el caso puntual de Santiago Wanderers, se le ha detectado que baja notablemente los segundos tiempos. Sí. Y no solo eso, se descompone, ¿eh? Desde el punto de vista futbolístico. Y pierde. Yo creo, no sé si usted concuerda conmigo, pero me da la impresión que se descompone y baja físicamente, ostensiblemente. ¿Cuál es su impresión al respecto? A ver, me ha tocado hacerle varios partidos Wanderers y me produce una sensación de como de extrañeza. Por ejemplo, el partido este fin de semana tenía un hombre más por la expulsión de Campillay, lo iba ganando, es decir, tenía todo para dominar, y más encima tenía en el medio campo tiene a Jorge Luna, tiene a Pereira, que son a Jorge Polgatica, que son jugadores que si uno les pasa la pelota y le dice, oye muchachos, tengámoslo un rato, la saben tener, saben manejar esos momentos de que cuando se te pierde la pelota tú puedes descansar en ellos, y se dio todo lo contrario. Era como extraño que un equipo que más encima, con todo el cariño que le tengo a Santiago Morning, pero con uno más era inentendible que el equipo se metiera atrás de esa forma. No, y ojo, yo no creo, tiendo a creer que no es Domingo Sorace el que les dice, oh muchachos, métanse atrás. Muchas veces pasa que los jugadores empiezan a sentir cierto temor y de poquitito, como dicen los arqueros, meten el poto dentro del área y en vez de sacarlo. Claro. Entonces, yo no sé si tengo la impresión de que no es físico, ¿eh? En mi opinión, yo no estoy en la semana como para decirles, no, entrenan aquí, entrenan allá, no sabría decirlo. Me da la impresión de que no es físico, que es una cuestión simplemente mental, una cuestión que uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? Y es un poco inentendible que teniendo, digamos, todos los elementos como para abrochar un resultado, como para tener mucho más dominio, más que dominio de la pelota, dominio de la escena, porque hay veces que hay equipos que uno ve y le hacen un gol y tú los miras y dices, este equipo se va a reponer, porque los ves con confianza, los ves así como, tranquilo, esta cuestión la vamos a dar vuelta, no te preocupes. Pero veo a Wander que hace la pega, hace el gol y es como, ya, listo, tratemos y juegan a otra cosa, se empiezan a jugar otro partido, y yo esa parte no la entiendo. Yo tengo la impresión de que es más de los jugadores, ¿eh? Sinceramente no creo que sea tanto de Sorace. Hay una cuestión que es como cuando a ti te haces un gol, te metes atrás alguna vez, después te empieza como ese síndrome de repetición, de decir, sí, es que eso lo hacemos siempre, y al final te sale como medio innato, como que ya es una costumbre aprendida, y
Y lo peor es que teniendo jugadores para hacerlo porque si tú me dijeras, ¿sabéis qué? Son todos unos pataduras, digo, ¿sabéis que hagan el gol y después metan el búho atrás y defiéndanse como puedan? Pero no es el caso. No es el caso, porque tiene muy buenos jugadores en el medio. Entonces no, es como una cuestión, y mi impresión es que es una cuestión media contagiosa, que no logran salir mentalmente de ese embrollo. Sí. Carlos Gustavo. Fíjate que yo no comparto un poco lo que dice Rodrigo, porque Wander necesita un equilibrio. Si bien es cierto, tiene un buen segmento de jugadores en el medio campo, arriba no tiene como causar daño. No tiene precisamente, de hecho, Duma está saliendo de una operación y es allí donde ha estado la falencia. Aún más, estadísticamente hablando, ¿quiénes son los que han marcado mayor cantidad de goles del mundo? Son los mediocampistas. Entiendo que tiene que haber una colaboración, pero indudablemente Wander tiene un problema en ese aspecto, y es allí donde, a propósito de este aspecto costumbrista que algo citaste, en la campaña que uno le ha seguido Wander, tiene esta problemática de no saber manejar partidos. Iba ganando a los Rangers en Talca 3-0 y le igualaron a 3 y casi perdió. Lo propio pasó con Santa Cruz, le iba ganando 2-0 y lo mismo le aconteció con Recoleta. Entonces es una problemática tal vez psicológica, tal vez mental, lo que tú quieras, pero Wander en realidad tiene estos aspectos que por lo menos yo los puntualizo a modo de pequeños chips. ¿Lo digo? Sí. Yo, de hecho, entró con Valladares, que Valladares para mí es más puntero que otra cosa, entró con él en punta y efectivamente puede que haya una falta de, digamos, de delanteros más de área. Pero por ejemplo, a mí Gatica, yo lo veo demasiado para atrás. A mí no me gusta verlo para atrás. O sea, yo sé que tiene que colaborar, pero yo creo que de 10 tendría que atacar 8 y defender 2, no al revés. Y de repente veo a Gatica metido en el área y yo digo, ¿pero qué diablo está haciendo ahí? Porque creo que tiene características de un jugador que es mucho más útil en metros hacia arriba, con velocidad lanzada, cuando te empieza a encarar, cuando se mete al área. Y eso es un aspecto que afortunadamente es trabajable, pero si bien es cierto, no tiene un gran plantel, pero me parece que no tiene plantel tampoco como para perder este tipo de puntos que perdió este fin de semana. Sí. Hay partidos que tienes que ganar sí o sí. Este era uno de ellos. Sí. Este era uno de ellos, porque más encima, si Wander ganaba, queda tercero. Ahí estaba. Y no lo hizo, entonces, digamos, jugando de esta manera, yo lo veo muy difícil. Lo veo... No lo creo posible. Sí, creo que tiene todavía hartas tuercas que apretar como para el final de temporada. Patricio. Rodrigo, se dice en el medio que hay ciertos equipos que en realidad el estar en una categoría como es el ascenso, pierden lo que significa su historia, su tradición. Hay equipos en esta categoría que merecerían estar en primera, es más, no debieron perder nunca la categoría, pero por errores de todo tipo han llegado a esta circunstancia. Resulta que en el partido Santiago Morning enfrentando a Wanderers, había registrado algo así de 700 y tantas personas, de las cuales no dudo que más del 60-70% eran puros wanderinos. Entonces, lo que yo digo, esto influye en algún momento en los árbitros. Los árbitros tienen a lo mejor esa inclinación por equipos que tienen más tradición y que a lo mejor deberían estar en primera. Respecto al arbitraje, yo creo que el arbitraje está en una problemática grandota. Si a eso le sumamos, no sé si vieron el otro día el partido de la U de Conce con San Felipe. Sí. Sí, y la Nona Muñoz dijo al final que sobre todo al final de la temporada era imperativo tener VAR, y yo coincido con eso. Yo coincido porque creo que se juega mucho, hay árbitros a veces que no saben manejar bien la presión y eso es problemático. Hay arbitrajes que a mí no me han gustado, y también tengo la impresión de que hay jugadores que
muchas veces no saben llevar bien la presión del encuentro en sí, y eso les hace empezar a jugar un partido que no deben, que es el de, a mí, por ejemplo, el partido con Santiago Wander, con Santiago Morning, nosotros contabilizamos, y eso no lo hago yo, lo hace un software. En los 10 primeros minutos, el tiempo efectivo de juego fue de 1 minuto 30. El resto fue reclamos, simulaciones, gente que se tira al piso, era terrible. No se juega nada. Entonces, efectivamente, si a eso le sumamos la presión que va a ir creciendo seguramente, porque cuando se empiecen a ya definir quiénes son los que van a estar, van a pelear el campeonato, quiénes van a ir en la postemporada, seguramente va a ir más gente, más presión, y creo que hay, creo que el escenario no es el ideal. No, para mí personalmente creo que es importante tener árbitros más preparados. Creo que hay buenos árbitros que están tratando de darle dinámica al juego, digo, pero también falta la colaboración de los jugadores. Creo que esto ya es la cantidad de simulaciones en los partidos que más encima quedan en evidencia. Si eso es lo que a mí me da un poquito de vergüenza ajena. De repente no ven los partidos, no ven las repeticiones, cuando se dan cuenta que no los tocaron y se dieron 42 vueltas. Eso el árbitro, aunque digan que no, eso lo anotan y se lo dicen al otro. Oye, este otro se dio 400 vueltas, ten cuidado con él. Es obvio. Entonces creo que hay, yendo más al tema, sobre todo para equipos como Wander, que lleva mucha gente, el otro día llevó más gente que el local, amerita un escenario distinto donde todo se concentre, ojalá, en la cancha y no necesariamente en la presión que puede recibir un árbitro. Sí. Que creo Rodrigo, que Rodrigo, cuando usted estaba acá, seguramente conoció la Caleta Portales. Sí, bueno, ahí hay un restaurante que se llama Proa al Mar, que está junto a la playa. Y cuando quiera usted venga con su señora, con todos, para que viva una experiencia única culinaria en familia, con ricos platos y encantos de sabores. Proa al Mar se encuentra ahí en la Caleta Portales, ahí junto al mar. Oiga, Rodrigo, quiero hacerle una consulta también. Dentro de esto que usted hablaba de los jugadores, no vienen mal educados, ¿ah? Con los técnicos entonces, si te pegan, date 20 vueltas, ¿ah? Por un lado, y digo que vienen mal educados y con un espejo que antes lo teníamos de los argentinos, que los argentinos sí se tiraban y daban, hacían una serie de escaramuzas, pero eso ya tampoco los argentinos lo hacen, ¿eh? Porque claramente ahora tienen la posibilidad de ir a Europa, qué sé yo, todo eso. Pero aquí, no sé, deberíamos de tener unos 30 Óscares para entregar en el fútbol chileno. Sí, es que es un tema que más encima, y aquí me van a perdonar, pero yo siempre he escuchado de los exjugadores en general, comparto mucho con muchos de ellos, y de repente dicen, no, es que lo más noble del fútbol es el jugador de fútbol. Yo no estoy tan de acuerdo. Me perdonen. Pero como todo en la vida, yo creo que eso de que todos los jugadores son una frase cliché ya. Sí, hay jugadores nobles, sacrificados, ultra profesionales, amantes de su equipo, pero también hay tipos que son flojos, que son pencas, que son simuladores, y que están caros para jugar con todo respeto el tricolor de Maine. Y así como también hay periodistas buenos y periodistas malos, hay comentaristas buenos y comentaristas malos, hay ingenieros buenos y ingenieros malos, como todo en la vida. Sí. Pero yo no creo que sea prudente santificar una actividad como diciendo, nada, todos los jugadores es lo mejor. No, como todo en la vida, hay gente buena, gente mala. Gallos buenos, gallos menos buenos y otros realmente malos. Entonces, cuando tú magnificas y cuando tú exageras una
una patada que no te llegó, ¿qué es lo que haces? Estás tratando de perjudicar a tu colega, porque a él lo van a expulsar injustamente. Él va a recibir una tarjeta roja injustamente. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está la lealtad de profesión? No está, no existe. Es como la trampita ahí, a ver si le puedo... Y digo, ¿por qué ¿por qué no se avivan en otras cosas, en jugar rápido, en pillar mal parado al defensa? Avípense en eso. Porque resulta que ustedes se dan cuenta, no sé si les ha pasado que cuando hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver fútbol europeo, inglés, alemán, cuando un jugador queda en el suelo y se empieza a dar vuelta, el resto lo queda mirando así como, ¿qué te pasa? Así como, ¿qué te pasó? ¿Te desmayaste? ¿Te pegó una abeja? ¿Qué onda? Porque en el fondo los jugadores latinos muchas veces llegan a esas latitudes y de repente se dan cuenta que no los pescan. No los pescan. Acá se cae uno y salen 40 jugadores a decirle al árbitro, amarilla. Entonces el árbitro también llega un minuto que se mosquea. Rodrigo, pero supongo yo que los elementos técnicos y la modernidad nos va permitiendo ir teniendo una cooperación para con el árbitro. Claro. No sé si tú conoces a Trionda, no sé si el resto del panel ya sabe de Trionda. Trionda es el balón que se va a ocupar en el Mundial del 2026, que tiene incorporado un chip con la famosa IA. O sea, hablo del tecnicismo, de la modernidad, que va permitiendo ir en cooperación para dejar de lado estos, qué sé yo, ripios que tiene el fútbol. Sí, a mí no me molesta la tecnología, bienvenida sea, la tenemos en todos los aspectos de la vida. O sea, de hecho, esta misma entrevista hace 20 años hubiese sido imposible. Sí, claro. Entonces, yo no tengo drama con eso, pero creo que hay una parte fundamental y es que el jugador tiene que aprender a vivir con eso y usarlo no como una amenaza, no como, me van a pillar. Porque yo me acuerdo que cuando empezó el VAR, las primeras lo tiraron como medio en serio, medio en talla, decían, oye, este no va a poder jugar. Y varios decían, sí, me va a costar más. En vez de decir, chuta, efectivamente, ahora tengo que empezar a tener ojo, era como, chuta, me están perjudicando. No, pues, aprovechalo, aprovecha para entrenarte de una manera diferente, ocupa la tecnología. Yo me acuerdo el año 95, 96 puede haber sido, ¿no? Ya en esos años, imagínense, me acuerdo haber visto un entrenamiento. ¿Se acuerdan de Marcelinho Carioca, el volante de Corinthians? Sí. Alzaba 36, una patita así. El zapato era para colgarlo en el espejo del auto. Me acuerdo haberlo visto en San Carlos Apoquindo, entrenando tiros libres. Y él había un ayudante que estaba con él, y él ponía la pelota en diferentes partes, y en cada parte que ponía la pelota ponía 3 cámaras. Y su zapato estaba marcado. Su zapato tenía unas winchas, y él le pegaba con las distintas superficies a la pelota, y el cabro el que lo ayudaba, iba anotando dónde caía la pelota. Después corría las camaritas para otro lado, y así, no sé, 30 tiros libres. Estamos hablando del año 95, y ya los brasileños ocupaban tecnología de punta. O sea, en ese momento eran cámaras chiquititas tipo GoPro, y él podía estudiar el cómo le pegaba, cómo le metía el pie a la pelota. De hecho, esa Copa Libertadores a Católica le hace 2 goles de tiro libre. Entonces, uno dice, un gallo está bien, talentoso, todo lo que uno quiera, pero además de talentoso, el tipo entrenaba como nadie, ¿no? Y aprovechando la tecnología. Entonces digo, ¿por qué nosotros hoy día, que la tenemos a mano, no la aprovechamos? Yo creo que muchos lo hacen, pero voy a lo que conversamos recién, lo del hambre. Si yo tengo buena técnica, o creo tener buena técnica, compadre, yo me quedo todos los días practicando tiros libres. Todos los días practico tiros libres. Y me quedo, y hasta que cuando ya siento un apretoncito en el muslo, listo, y ahí los dejo. Pero ¿cómo? ¿Hace cuántos años que no tenemos un especialista en tiro libre en Chile? Sí. ¿Cuántos años? Fue el último, Matías está por ahí. Entonces uno dice, chuta, ¿por qué? ¿Qué pasó que no nos quedamos?
Hay múltiples razones para eso. Patricio. Rodrigo, ¿por qué no eligió la carrera de entrenador y volvería a ser director deportivo en otro club que no fuera Universidad de Chile? Contesto la primera, porque yo creo que para ser entrenador hay que tener vocación, y yo no la tengo. No tengo vocación de entrenador. Ayudé, de hecho, mi compadre Bototo Illesca tiene escuelas de fútbol, lo ayudé un par de veces. Me gusta trabajar con, no tanto con niños chicos, me gusta trabajar con niños más grandes, de 15 para arriba. Pero no tengo la vocación, no tengo no creo que sería, no creo que sería un buen entrenador, esa es la verdad. Y lo segundo es un no rotundo. O sea, para mí fue una experiencia traumática, muy ingrata, y donde convergen muchos intereses, y no siempre los intereses van en beneficio del club. Entonces, y cuando uno llega con todas las ganas, llega con toda la ilusión, con todo el amor, sobre todo por el club que uno tiene, no ves esas cosas y te das cuenta después. Y no, la verdad es que no fue una experiencia demasiado que me dejó muchas secuelas, con muchos problemas. ¿Ah? ¿Estresante? ¿Sabes qué más? O sea, sí, estresante, pero a mí el estrés no me hace. Yo también tengo, bueno, aparte de trabajar en radio y en televisión, tengo mis emprendimientos y todo, entonces estoy como medio acostumbrado al estrés. Además, bueno, tengo 3 hijos grandes, 2 niñas chicas, entonces créanme que de estrés sé. Pero no, más que estresante, ¿sabes qué? Es angustiante, porque tú nunca sabes de dónde te va a llegar el siguiente misil. Si te va a llegar de afuera o te va a llegar de adentro. Y esa cuestión es angustiante. Irte a dormir pensando en que al otro día puedes recibir fuego enemigo o puedes recibir un fuego amigo. Y eso todos los días. Sí. Oiga, Rodrigo, y pensando en el partido de mañana, en esta selección sub-20, ¿qué sería mejor para Chile? ¿Ya dejar hasta aquí y tirar una línea y borrón y cuenta nueva? ¿O clasificar, porque aquí se clasificó fuera de cualquier estrategia? Se clasificó con tarjetas, ¿verdad? Y seguir ganándole a México, qué sé yo, pero con un proyecto incierto también, hacia adelante. Sí. A ver, yo siempre creo que va a ser mejor ganar, porque a estos jugadores les va a permitir una experiencia nueva, y seguir avanzando sería muy bueno. Si hay algo que no tienen, es experiencia internacional, y yo creo que es bueno que la agarren. Cuando vienen jugando mal, pero que sumen minutos internacionales. México es súper complicado. México lleva trabajando sus selecciones menores hace 20 años. Sí. Es una campeona del mundo, sub-17, si no me equivoco, fue campeona del mundo. Tuve la oportunidad de conversar hace poco con Marco Antonio Figueroa, que tiene mucho tiempo en México, con Fabián Stay, y me decía que ya trabajan, y son procesos largos, son procesos de 10 años, y el que se va, por ejemplo, sacan un técnico, y el que llega agarra el hilo de lo que traía. No vienen así como ya, tómalo, vamos a empezar todo de nuevo. No, ellos son como que van, sabes que esto nos hizo bien, corrijámoslo, pero sigamos en el tren, sigamos el proceso. Y México, curiosamente, ha tenido muchos problemas en la selección adulta, pero no así en las selecciones menores. Sí. Entonces algo pasa ahí con la transferencia en esa promoción, está faltando algo, pero si uno habla de selecciones menores, trabajan muy bien. Por tanto, creo que sería deseable que estos jugadores puedan continuar un proceso. Sinceramente, yo no creo, en todo ámbito, incluso en las peores campañas, siempre hay algo que rescatar, siempre. Un nombre, un rendimiento, un partido.
Entonces uno tiene que ser capaz de identificar y decir, oye, agarremos esto y salgamos un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que se hizo en Chile? Era, agarremos la generación dorada y empecemos. Te dejó fuera un mundial. Siguiente proceso, agarremos la generación dorada y sigamos, y con eso sumemos los jugadores. 2 mundiales fuera, y ya van 3. Entonces siempre el foco estuvo en la generación dorada más. No era, agarremos jugadores nuevos y a ellos les incrustamos unos par de jugadores de la generación dorada. Era todo centrarse en ellos. Que ellos definían, ellos decían cómo se jugaba, ellos, cuántas veces vimos que muchachos, no, un poquito más atrás, y los tipos pasaban, no hacían caso. Entonces, creo que ese foco fue el que nos llevó a esto. 3 mundiales fuera, porque nunca se entendió que ya no era la forma, ya no podíamos apretar como se apretaba cuando estaba Marcelo Bielsa, ya no, los rivales ya no nos jugaban como jugaban antes, ¿no? Ya no podías tener la pelota como la tenías antes. Entonces, estos jugadores tienen que empezar a aprender, no digo que desde cero, pero sí un camino largo y que va a ser pedregoso y va a ser difícil y va a ser súper frustrante en algunos minutos, pero lo tienen que hacer. Les tocó a ellos. Bueno, Rodrigo, estamos llegando al final. Ha sido una grata conversación con usted. Ha sido también muy, muy, muy didáctico y también recordar cuando usted estuvo acá en nuestra zona y especialmente en Santiago Wanderers. Así que un abrazo grande, Rodrigo. Esté muy bien. Igualmente, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los wanderinos. Un saludo también para mi familia. Ustedes probablemente no saben, pero mis papás viven en Laguna Verde, mis suegros también viven en esa zona, mis cuñadas. Yo trato de ir lo más posible. El 18, de hecho, lo pasé allá, una zona, me encanta que todavía sea pueblo. Y vamos con mi familia y lo pasamos muy bien ahí, así que para mí Valparaíso tiene, aparte del cariño por Wander, también tiene un arraigo aquí en el corazoncito. Sí. Un abrazo grande. Que esté muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, Patricio. Chao, Chao. Chao. Quiero invitarlos a vivir una experiencia extraordinaria. Restaurant Proa al Mar, aquí, en Caleta Portales, junto a la playa, junto al mar. A disfrutar sus ricos platos con una vista privilegiada, en familia y en un encanto de sabores. Cóctel de camarones, pastel de jaiba, palta cardenal, paila marina, caldillo de congrio, empanadas de mariscos, trilogía de ceviche, locos y camarones Costa Brava, especialidades en carnes, pescados y mariscos. Proa al Mar, en Caleta Portales, para deleitarse en familia junto a la playa, junto al mar. Ya saben, amigos, para pasarlo bien y comer delicioso, Proa al Mar aquí en Caleta Portales. Viña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Placilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. Feria Artesanía Latinoamericana, un lugar con historia y tradición en calle Valparaíso de Viña del Mar. Nuestros artesanos y orfebres trabajan para preservar, valorar, fomentar y difundir nuestras tradiciones. Venga a disfrutar de una gran variedad de creaciones manuales en greda, cuero, madera, lana, tejido, orfebrería en plata y cobre, instrumentos musicales, souvenirs de Isla de Pascua. Feria Artesanía Latinoamericana, todo un atractivo turístico. Avenida Valparaíso 362, pleno centro de Viña del Mar.